El 27 de febrero de 1833, José Smith preguntó al Señor en cuanto al uso del tabaco en las reuniones por parte de los poseedores del sacerdocio. Como respuesta, el Señor dio la revelación que está en Doctrina y Convenios 89, que se conoce como la palabra de sabiduría. En ella, el Señor advirtió contra el uso de sustancias dañinas y alentó el consumo de alimentos saludables. Además, prometió que quienes obedezcan la palabra de sabiduría serían bendecidos tanto física como espiritualmente. ¿Ustedes qué conocen respecto a la palabra de sabiduría? ¿Han tenido que explicar a alguien alguna vez por qué no consumen alcohol, té, ni café, ni usan tabaco? ¿Qué dijeron ustedes? ¿Y cómo reaccionó la persona? Durante el invierno de 1833, unos 20 poseedores del sacerdocio se reunían en la planta alta de la tienda de Newell K. Whitney, en Kirtland, Ohio, para asistir a la escuela de los profetas. Como era costumbre en esa época, muchos de aquellos hombres fumaban y mascaban tabaco durante las reuniones. Brigham Young rememoró cierta vez: muchas veces al entrar el profeta en la habitación para dar instrucciones a los de la escuela, se encontraba envuelto en una nube de humo de tabaco. Tales circunstancias y las quejas de Emma Smith, quien debía limpiar los escupitajos de tabaco mascado del piso, inspiraron a José Smith a cuestionar el uso de esas sustancias. José Smith imploró la guía del Señor y recibió la revelación que está en Doctrina y Convenios 89. Una palabra de sabiduría para el beneficio del Consejo de Sumos Sacerdotes reunido en Kirtland y la Iglesia y también los santos de Sion, para ser enviada por vía de salutación, no por mandamiento ni restricción, sino por la revelación y la palabra de sabiduría, demostrando el orden y la voluntad de Dios en la salvación temporal de todos los santos en los últimos días, dada como un principio con promesa, adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos, que son o que pueden ser llamados santos. Algo importante que podemos aprender aquí es que el Señor dio esta revelación en favor de la salvación temporal de todos los santos, es decir, el bienestar físico y la influencia que éste ejerce en el bienestar de nuestro espíritu. Inicialmente, el Señor no dio la palabra de sabiduría a los santos como mandamiento. El presidente Joseph F. Smith explicó: si la palabra de sabiduría se hubiera recibido como mandamiento, habría puesto bajo condenación a toda persona habituada al consumo de esos productos nocivos. De manera que el Señor fue misericordioso y les dio la oportunidad de vencer el mal hábito antes de poner a los miembros bajo el peso de la ley. Debido a esto, debemos tener la prudencia de no juzgar a los primeros líderes y miembros de la Iglesia que incluso después de que se revelara la palabra de sabiduría, consumían sustancias que hoy están prohibidas por dicha ley. A lo largo de los primeros años de la historia de la Iglesia, los líderes invitaron a los santos a vivir más plenamente la palabra de sabiduría. En la Conferencia General del otoño de 1851, Brigham Young propuso que todos los santos se abstuvieran de consumir té, café, tabaco y whisky. El 13 de octubre de 1882, el Señor le reveló al presidente John Taylor que la palabra de sabiduría debía considerarse como mandamiento. En 1919, la primera presidencia, encabezada por el presidente Herbert J. Grant, hizo que la obediencia a la palabra de sabiduría fuera requisito para recibir la recomendación para el templo. La palabra de sabiduría sigue siendo un mandamiento importante en la actualidad y obedecerlo es un requisito previo para el bautismo, la asistencia al templo, el servicio misional
y otros tipos de servicio digno en la iglesia. Ahora quisiera que se fijen en esta imagen. ¿De qué forma engaña el pescador al pez para que muerda el anzuelo? Pues él tiene unos señuelos o cebos para que el pez así pueda ser engañado y muerda el anzuelo. En Doctrina y Convenios 89.4, el Señor nos advierte de las maneras en las cuales intentarán engañarnos. He aquí, de cierto, así os dice el Señor, por motivo de las maldades y designios que existen y que existirán en el corazón de los hombres conspiradores en los últimos días, os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra de sabiduría por revelación. En el versículo 3 nos habla de un principio con promesa. Y en el versículo 4 que acabamos de leer está parte de ese principio, donde por motivo de designios malvados en los últimos días, el Señor nos exhorta a no consumir sustancias dañinas. Pero ¿cuáles son esas sustancias dañinas? Para esto leeremos en Doctrina y Convenios 89, 5 al 9. Una vez que lo leas, te pido que respondas la siguiente pregunta. ¿Qué sustancias exhortó el Señor a los santos que no consumieran? Haciendo una aclaración en el versículo 9, la frase bebidas calientes se refiere al té y al café. También en el versículo 5 se habla de bebidas fuertes, que se refiere al alcohol. Tanto el alcohol como el tabaco tienen usos apropiados e inapropiados. Hoy en día existen otras sustancias que pueden utilizarse en forma perjudicial y por consiguiente llegan a ser dañinas y adictivas. Los líderes de la iglesia nos han amonestado en contra de cualquier bebida, droga, sustancias químicas o práctica peligrosa que se utilice con el fin de provocar una sensación o estado de euforia o algún otro efecto artificial que puede dañar el cuerpo o la mente. Algunos ejemplos son la marihuana, las drogas duras, el abuso de los medicamentos que se pueden comprar con receta o sin ella, y las sustancias químicas domésticas. ¿De qué manera piensas que las adicciones son semejantes al anzuelo que el pescador usa para pescar? ¿Y de qué forma las adicciones perjudican nuestro progreso eterno? Te pido que anotes tu respuesta en tu diario de estudio. Ahora te pido que leas en Doctrina y Convenios 89, 10 al 17 para determinar lo que el Señor nos alienta a comer. En resumen de estos versículos, debemos consumir hierbas, frutas, carnes y granos con prudencia y acción de gracias. También nos dice que debemos comer carne limitadamente, es decir, que debemos consumirla con moderación. Nuevamente repasamos el principio con promesa que se nos da en esta sección. Por motivo de los designios malvados en los últimos días, el Señor nos exhorta a no consumir sustancias dañinas. Y la promesa está en que si obedecemos la palabra de sabiduría y los demás mandamientos del Señor, Él nos bendecirá con... Para poder completar la promesa, leeremos los siguientes versículos. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos. El elder Boyd K. Packer nos habla. He llegado a creer que el propósito fundamental de la palabra de sabiduría está íntimamente ligado a la revelación. Si una persona que se encuentra presa de los efectos de las mencionadas sustancias apenas puede entender unas simples palabras, ¿cómo podrá percibir los susurros del espíritu que apelan a sus sentimientos más delicados? Pese a lo valioso de la palabra de sabiduría como ley de salud, puede resultarles de mayor valor en lo espiritual que en lo físico.
y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. Y yo, el Señor, les prometo que el ángel destructor pasará de ellos, como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén. Entonces, ahora completaremos el principio con promesa. Por motivo de designios malvados en los últimos días, el Señor nos exhorta a no consumir sustancias dañinas. Si obedecemos la palabra de sabiduría y los demás mandamientos del Señor, Él nos bendecirá con salud, sabiduría, fortaleza y protección. Te invito a que te fijes una meta de vivir la palabra de sabiduría con mayor fidelidad y de esta manera disfrutar de las promesas que el Señor nos hace mediante ella.